Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote primero sobre esta conformación de la nueva asamblea. Dijeron que iba a ser diferente a las anteriores. ¿Es esto así? Bienvenido. Hola, querido Frank, qué gusto estar contigo en este panel tan interesante de discusión. A ver, me parece que no es así, porque se violentaron procedimientos dentro de la Asamblea Nacional. Para que las personas que nos están viendo entiendan, dentro de la Asamblea Nacional se divide por fuerzas políticas. Es decir, tanto ADN como la Revolución Ciudadana son las fuerzas más predominantes en la Asamblea Nacional, por lo cual en el CAL, que es el mini congresismo de la Asamblea Nacional, deberían dividirse las fuerzas políticas en equidad. Es decir, el CAL está conformado por cuatro vocales más el presidente y las dos vicepresidencias. Sin embargo, en este nuevo Ecuador se pisotea la lógica común y prácticamente a la Revolución Ciudadana no le tocó absolutamente nada dentro de este mini congresismo. ¿Y qué decir de las comisiones especializadas, donde les enviaron a la de educación y prácticamente de las 16 comisiones, el régimen de Daniel Noboa me parece que tiene 13 de las 16? Entonces es un estado totalmente tramposo, es la cultura de hacer lo incorrecto y esto lamentablemente es aplaudido por los medios de comunicación y por algunos aplaudidores que tienen a sueldo el régimen en distintas redes sociales, ¿no? Vimos una, vimos algunos traspiés durante la elección. Vimos a una Anabela Sin, la madre de Daniel Noboa, y ahí ya lo podemos poner en pantallas, presionando a uno de los legisladores para votar. ¿Es esto normal? ¿Es esto común? O sea, una miembro de la bancada de ADN o de cualquier partido político se puede acercar a la curul de otro legislador para presionarlo y que éste vote como ella, en este caso Anabela Sin, madre de Daniel Noboa, quería. No, para nada. Es, como te dije, es una cultura de la trampa, es la indiferencia por las reglas y lo más lamentable, ¿no? Que en esta situación se aplaude al más sabido, ¿no? Al que obviamente está haciendo todo esto de una forma deliberada y haciendo de una forma impositiva. Es decir, yo no había visto hace mucho tiempo que una asambleísta de forma tan evidente, porque se pudo ver, porque estaba en televisión nacional, en este caso la madre de Daniel Noboa, la señora Anabela Sin, presione a quien luego fue colocado en el CAL, un asambleísta de una provincia de la costa, para que tome postura a favor de todas las personas que están componiendo este CAL, ¿no? Que como ya lo hemos dicho, es un CAL púrpura. Todas las personas que están ahí son aliados o tienen prebendas o compromisos que les ha servido para, en el caso, por ejemplo, de la señora ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, porque ahora es de ADN, esta señora Mónica Salazar de los Ríos, tenga este puestito, ¿no? Pero lo hicieron de una manera tan tramposa y arbitraria que dijeron que este puesto es de la Revolución Ciudadana, cuando días atrás la señora se daba la mano con el ministro de gobierno de la Gasca, firmando este pacto a espaldas del pueblo ecuatoriano, ya que esta señora fue puesta ahí por la Revolución Ciudadana y obviamente se deslindó totalmente de esta ideología política porque tiene unos problemas millonarios que ya una vez que firmó este acuerdo con Daniel Noboa prácticamente van a desaparecer, ¿no? Esta es la nueva política, este es el nuevo Ecuador, entre comillas, que estamos viendo que es lo mismo o lo peor de la vieja política. Y justo esa representante de la Revolución Ciudadana que ya salió, ya no está siendo parte de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo explicarlo? Porque ADN, según ellos, la incluyeron dentro de esta comisión de las más importantes, si no la más, diciendo que ella va a ser la representante de la Revolución Ciudadana. Y esto también es posible, o sea, se puede coger a cualquiera que no sea elegida por la bancada de la Revolución Ciudadana y decir, ella va a ser su representante. O sea,
¿Eso es democracia? Eso es un atropello a la democracia, esto es un atropello a los millones de ecuatorianos que dieron el voto de confianza a la Revolución Ciudadana, y esto es el estado descompuesto en el que vivimos actualmente, donde una persona hace un transfugismo político, es decir, el camiseteo, ¿no? El camiseteo se cambia de equipo, como lo podemos fácilmente ejemplificar, y cuando ella fue elegida por la Revolución Ciudadana y públicamente dijo que ya no era parte de la bancada, se dio el estrechón de manos con el ministro de la Gasca, ahora de repente esta señora sí es de la Revolución Ciudadana. Es un maniqueísmo total, es una falta de cordura y de sentido común lo que prima en esta asamblea, y obviamente esto no se pudo dar, mi querido Frank, porque para que esta señora haya sido elegida por la Revolución Ciudadana, por la bancada ciudadana, debió pasar un proceso de socialización entre los miembros, entre los 60 y pico de legisladores que tiene esta bancada, que es la segunda más importante aquí en el Ecuador, pero nada de esto le importó al régimen de Daniel Noboa. Ahí entre gazos y medias noches fraguaron este golpe institucional, y también con esto se está jugando con la democracia, y obviamente esta señora ahora sí, eh, me imagino que va a ir con esta postura de venganza, ¿no? Ya se venía escuchando en declaraciones, se victimizaba a la señora diciendo que nunca le dieron espacios de poder en la Revolución Ciudadana, pero hace poquito nomás estaba defendiendo la causa del ex vicepresidente Jorge Glass en Europa, ¿no? Y de repente ya se olvidó estas luchas, ¿no? Pero se olvidó porque hay un pacto porque es adeuda una cantidad importante de dinero, y a través de estas prebendas y estas componendas que se lo articuló a través del ministro de la Gasca, prácticamente esa suma de dinero se va a desaparecer, y obviamente esta señora va a hacer caso omiso a los procesos de fiscalización y va a dar marcha a favor de todas estas leyes, como la última que ha venido ya presentando el presidente Noboa en relación a un proyecto económico urgente que a todas luces es un golpe a la democracia, y es obviamente dar pie a la indiferencia, a la anomia social, y que sigan vulnerando aquí los derechos y las libertades del pueblo ecuatoriano. Jairén Noriega, asambleísta de la Revolución Ciudadana, había mostrado cómo estaba cercada la presidencia de la Asamblea al interior del legislativo con Nils Olsen ahí custodiando. ¿Y eso qué mensaje le da a la ciudadanía? ¿Qué mensaje le da después de el primer discurso que decía Nils Olsen de, de unidad, de progreso para trabajar todos en conjunto por el país? Se muestra la doble cara de la política, ¿no? Se evidencia quiénes realmente son estos monstruos que se pintan de nueva política, pero que en realidad cercan posiciones legislativas, y en este caso la decisión, como era el pedido de la palabra por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, que en ningún momento les dieron la oportunidad para que ellos puedan expresar ni tampoco nominar algún integrante para las designaciones del CAL. Esto es un atropello flagrante en todo sentido, y obviamente ellos hablan del compromiso, ahora sí vamos a gobernar a favor de todos y vamos a dar la oportunidad para que todos se expresen, pero ni 25 ni 20 minutos les duró, mi querido Frank. Estaban atropellando a las voces disidentes, no les daban el pedido de palabra a la bancada ciudadana, les tiraron la escolta legislativa cuando en realidad esto era el inicio y el parlamento, el inicio de esta sesión, y el parlamento, como dice la palabra, es para hablar. Si ya comenzamos con estas prácticas antidemocráticas, yo lo veo jodidísimo que este añadito de la costa, este Nils Olsen, logre tener la posibilidad como para manejar de una forma adecuada a la Asamblea Nacional. Lo que pasó ahí era un juego de niños, mi querido Fran. Yo trabajé algún tiempo y veía lo acalorado de los debates y lo interesante de los debates. Pero aquí cualquier persona que cuestiona o que va en contra de lo que debería ser, inmediatamente te casan o, para colmo, te botan la escolta legislativa, los policías, ¿no? Para que estén ahí vigilando y para que atemoricen
a los asambleístas disidentes. Y esto realmente es un papel desleznable, lo que a nivel mundial vemos en este Congreso lleno de policías, falta de prácticas democráticas, es un hazme reír internacional. O sea, ellos pueden solazarse, ellos pueden estar felices, sacar pecho de que cercaron a la Revolución Ciudadana, pero esto es un papelón internacional. O dime tú, Frank, ¿cómo se ven las imágenes a nivel internacional? De que primero la Asamblea, el Congreso, no esté ahí la segunda fuerza política, que el pueblo ecuatoriano lo votó. Y después de esto, ya cuando van al tema de las deliberaciones, que no te permitan hablar y luego de eso te custodien con los policías, ¿no? Es vulnerar la democracia y a todas luces esto evidencia lo que vivimos los últimos 8 años, ¿no? Una dictadura blanda donde si tú estás en contra mío, eres narco o eres opositor o eres una persona que necesita ser pisoteado por las botas. Espero de corazón que estas personas realmente reflexionen sobre lo que están haciendo, aunque es muy difícil. Ellos incluso ya han invadido embajadas, han pisoteado toda norma en cuanto al proceso electoral que se vivió en el 2025, donde había la figura de candidato presidente, eliminaron de la contienda política a Jan Topic. Y obviamente también hay presunciones de fraude, ¿no? A través de estas votaciones que ningún matemático ni ningún experto electoral ha dicho o ha legitimado la presidencia de Daniel Noboa, ¿no? Pero estos son los aires de libertad en este nuevo Ecuador que ha empezado con el pie derecho, ¿no? Bien para ellos, lamentable para el pueblo ecuatoriano. Estamos ante una especie de autoritarismo al interior de la Asamblea. Se puede decir que se violó el procedimiento parlamentario. ¿Y por qué se habría violado el procedimiento parlamentario? Sí, a todas luces se violó el procedimiento parlamentario, no hubo la posición por parte de otras bancadas, en específico de la Revolución Ciudadana, para tener integrantes en el CAL. Habían negociados, yo lo digo así, fuerte y claro, negociados en la propia sesión, donde interrumpieron para negociar con la gente de Pachacutic y con los socialcristianos, porque me parece ahí que les ofrecieron lo mismo a los dos, ¿no? Entonces de manera súbita, Olsen interrumpe una sesión inaugural, mi querido Frank, para entre gallos y medias tintas en los pasillos de la Asamblea Nacional negociar estos puestos, ¿no? Y lo pudimos ver, que la vicepresidencia le dieron a una persona de Pachacutic y también una posición en el CAL también a una persona que decía ser de los socialcristianos, pero al fin y al cabo su corazoncito pinta púrpura, ¿no? Entonces, es un autoritarismo bestial. Estas personas que antes criticaban a la Revolución Ciudadana en el 2013, por ejemplo, y que decían que hubo una aplanadora. A ver, ahí vamos a diferenciar bien las cosas, ¿no? La Revolución Ciudadana entró con más de 100 asambleístas. Daniel Noboa entró con 60 y Aruñando tiene mayoría legislativa a través de estos pactos a espaldas del pueblo ecuatoriano. Entonces son dos cosas distintas. En el 2013 incluso la Asamblea Nacional estuvo compuesta con algunos miembros de oposición, pero acá no, acá prácticamente hicieron estas jugarretas para hacer pasar a una ex asambleísta de la Revolución Ciudadana como si fuera de esta bancada y obviamente a posterior va a ser un daño a la democracia, va a ser un daño a los procesos de fiscalización y a los proyectos de ley que se van a encaminar, yo estoy seguro, a privatizarte hasta el aire. Y obviamente, si estás en contra, allanarte como pretenden en en esta última propuesta de ley económica urgente que trata de pasarla por el Ministerio de la Ley o a través por estos negocios de espalda del pueblo ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa. Recuerdo que efectivamente en el 2013, creo en ese entonces una de las bancadas que estaba en contra de la Revolución Ciudadana, incluso se le dio un representante para que vaya a formar al CAL. Y ese representante fue elegido entre los 10, incluso no tenían el requisito mínimo que es de 15 para hacer una bancada, pero aún así les dieron esa posibilidad. En este caso,
al ser la Revolución Ciudadana la segunda fuerza política o la primera fuerza política, dependiendo los números, en la Asamblea están 66 a 66, antes eran 67, 66, pero ¿qué decir al respecto? O sea, ¿quiénes realmente son democráticos? Recuerdo que a la Revolución Ciudadana se la criticaba, se la cuestionaba, se la llamaba de autoritaria, pero en este caso, ¿quién realmente es el autoritario? El autoritario es el régimen de Daniel Noboa y es el modelo neoliberal que ha destruido este país durante los últimos 8 años. La democracia se trata de pesos y contrapesos, y más aún en la Asamblea Nacional, que es donde se diseña todo el tema de proyectos, toda la idea institucional que le queremos dar como país. Y obviamente también es el árbitro que audita y fiscaliza a los malos funcionarios del Estado. Pero ahora sí, el malo es el correísmo, ¿no? Cuando ADN tiene el árbitro electoral, que es en este caso el CNE, el árbitro en el proceso también por parte del TCE, que ellos están a favor de él, y ahora en el Congreso ellos mandan. Es decir, es una carta abierta a la impunidad, no va a haber procesos de fiscalización y obviamente van a bypasear a todos los organismos que traten de oponerse a él, ¿no? O la otra es generarte este estigma a través de campañas de desprestigio en las redes sociales y también, si no te allanas, obviamente va a pasar por ahí las chequeras tan amplias, ¿no? Que tiene esta hacienda bananera que es tutelado abajo el presidente de cartón y su madrecita en el Congreso Nacional. No hay democracia, es un Estado ausente de pesos y contrapesos, y lo más terrible, que esto afecta obviamente al pueblo ecuatoriano, porque si no tenemos instituciones fortalecidas, sólidas, entonces aquí el crimen organizado está haciendo su feria de la alegría. Ya hemos visto en algunos titulares que ahora sí, ¿no? Ahora sí Ecuavisa saca la realidad de lo que está pasando, ¿no? En estos últimos 8 años, más de 25.000 homicidios, mi querido Frank, descomposición total, hay policías infiltrados por el crimen organizado, hay instituciones que incluso esta última institución que fue creada en el 2021 para supuestamente auditar, ¿no? Auditar las cuentas y obviamente que no exista descomposición en las entidades del Estado. Recuerda tú, fueron estos jueces anticorrupción que fueron seleccionados en el Claro. 2021 con fondos de la Embajada Norteamericana. Con fondos de la Embajada Norteamericana, resulta que 3 jueces de estos están investigados por corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto no es una democracia. Esto es prácticamente un estado descompuesto donde el crimen organizado y la mala política se imponen a los intereses del pueblo ecuatoriano. Recuerdo que buscaban el dinero de Correa, buscaban la supuesta corrupción de los 10 años de la Revolución Ciudadana y mientras más buscaban, encontraban la corrupción de Lenín Moreno, encontraban la corrupción de Guillermo Lazo, encontraban los acuerdos de María Paula Romo repartiendo hospitales en aquel entonces junto a Lenín Moreno, que ella era la ministra del gobierno, entre un sinnúmero de factores y yo decía, ojalá no se cansen de buscar, porque al final encontraban por otro lado el dinero. Para analizar también este tema de Nils Olsen, ¿qué decir al respecto? ¿Está capacitado para asumir la asamblea independientemente de estos hechos que a todas luces se ve antidemocráticos? Y te pregunto porque una vez él dijo que Guayaquil tenía aproximadamente 6 millones de habitantes, entre otras perlas que se ha mandado el ex ministro de Turismo, que dicho sea de paso, dijo que tuvo una excelente gestión, pero los números, Daniel, cada vez que vemos menos turistas en el país, el año anterior batió récord en tener menos turistas que inclusive los años anteriores. Entonces, es una buena carta, en realidad hará un buen trabajo. Para nada. Son añaditos que no saben dónde están parados. Este señor Nils Olsen, perdón, incluso tuvo que estar una asesora durante todo la primera sesión de la Asamblea Nacional diciendo lo que debía hacer, ¿no? Tirándole las posas para que el hombre pueda un poco entender en qué se metió. Ah, ni Pero es siquiera ese un, trabajo hizo. Ni siquiera ese trabajo hizo. imagínate, yo le veía, me daba vergüenza ajena, yo le veía a este señor que estaba al lado
de una asesora, me imagino, que le decía cómo hacer el proceso parlamentario, que no es simple, mi querido Frank. Para Claro. esto tú debes tener una capacitación y debes de entender cómo se maneja todo el tema de la Asamblea Nacional. Pero son muchachos añaditos que están jugando a la política. Pero esto de jugar a la política significa que tenemos este tipo de expresiones, ¿no? Donde este hombre pensaba que Guayaquil tiene 6 millones de habitantes, donde se ufanaba en decir que ha hecho una gran gestión a nivel de turismo, cuando en realidad, ¿quién va a venir a este país? Impera la violencia, si somos el país más violento y sangriento de América Latina. Si la UAFE aquí en este último tiempo no audita los dineros sucios del narcotráfico, al contrario, la UAFE persigue a los opositores políticos. Entonces, si tú tienes un Estado que no tiene las garantías necesarias para generar empleo, para generar condiciones turísticas, para generar trabajo digno, vamos a estar en estos nada más declaraciones que son marqueteras, porque nada de lo que dicen es realidad. Ellos viven en otra realidad, ellos viven en otro mundo, mientras el pueblo ecuatoriano está prácticamente desempleado, gran parte de ellos, me parece que tan solo 3 de 10 ecuatorianos tienen empleo, cuando incluso Un hay empleo buses adecuado. de, claro, empleo adecuado, cuando incluso hay cooperativas que han cerrado su funcionamiento en Guayaquil porque los vacunadores les han extorsionado y había una en específico en Guayaquil donde las sumas desde el 2021, si mal no recuerdo, hasta la actualidad, ha sido más de $170,000 en vacunas a los transportistas. Entonces, no hay garantías, no hay empleo y obviamente el crimen organizado impera. Entonces, este señor está todavía en este mundo con hitos, ¿no? Este mundo de San Borondón, donde únicamente quieren lamparosear, ¿no? Decir, mira, yo fui ministro, yo fui presidente de la Asamblea Nacional, poner el cuadrito ahí para que sus panitas dañados crean que el tipo se las sabe todas, ¿no? Es la cultura del sabido, mi querido Frank. Mientras tanto, la trampa y la indiferencia es nuestro de cada día en este nuevo Ecuador. ¿Cuál es el problema y cuál es la principal problemática que podría generar tener a estas personas precisamente al mando de el primer poder del Estado, de la Asamblea Nacional? Y te pregunto porque leía cuando uno estaba en el pregrado, cuando estábamos ahí en la Salesiana, algunos autores que hablaban de precisamente estas burbujas en las cuales viven ciertas personas y esas burbujas no les permiten ver lo que pasa en su alrededor, como a ellos no les asaltan, no les roban, no les vacunan, no les pasa nada. Entonces dicen, no, pero eso les pasa a los delincuentes, cuando la realidad ya se ve que no solo es a ellos. ¿Cuál es el principal problema de esto y por qué debería la ciudadanía estar alerta? La ciudadanía debe estar alerta y sobre todo va a sentir en carne propia lo que es tener un gobierno de las élites, lo que es tener un gobierno de espaldas al pueblo ecuatoriano, donde prácticamente la constitución, la separación de poderes y las libertades van a ser totalmente censuradas en este país. Y ahora sí, el pueblo ecuatoriano va a darse cuenta, porque muchos de ellos, muchos de las personas que vienen específicamente de la clase media, creen que son clase alta, pero están muy alejadas de la realidad. Y ahora sí, la realidad está golpeando en la cara, lamentablemente, de estas personas que en su momento tuvieron un empleo digno, pudieron irse de vacaciones a Estados Unidos, a Europa o a donde ellos eligieron, porque había un estado de bienestar en la época de la Revolución Ciudadana que te permitía tener estas situaciones cubiertas. Pero ahora sí, van a haber vulnerado sus derechos. Incluso te diría yo, mi querido Fran, a mí me daría vergüenza ser representados por estos payasitos de morado, ¿no? Que nunca estuvieron listos para un cargo público, pero en estas manos va a estar específicamente la Asamblea Nacional y también en el Ejecutivo. Y en la Asamblea Nacional vamos a ver una desconexión total de las necesidades y demandas del pueblo ecuatoriano, como es esta última ley urgente económica y las otras que van a tratar de imponer, ¿no? Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano sigue en niveles y en índices alarmantes de inseguridad. Esto es una carta abierta
a la indiferencia. Esta es una carta abierta para que los ricos sean más ricos y mientras tanto los pobres sigan pisoteados, muertos. Incluso había gente, personas que se morían por la falta de capacidad del sistema de salud, porque no había el pago a las dializadoras. Más de 1.000 ecuatorianos fallecieron. Y ahora vemos incluso que hay hospitales públicos, como uno en Guayaquil, que no tienen ni para desinfectar sus materiales, mi querido Frank. Había incluso, yo vi el reportaje este que sacó Ecuavisa, había incluso en el hospital Albert Gilbert Pontón, incluso pisos donde estaban sucios. Ahí es donde se operan nuestros hermanos ecuatorianos. Estamos agonizando como sociedad y esta agonía viene porque no tenemos ni salarios dignos ni instituciones que funcionen como deberían funcionar al servicio de las grandes mayorías. ¿Cuánta diferencia se da cuando las personas que manejaban el país antes precisamente vivían con la gente, caminaban el día a día, veían las problemáticas y por eso es que lograron reducir las muertes violentas de 18 a 5,8 por cada 100.000 habitantes allá en el 2017. Vimos cómo se sacó a 2 millones de personas de la pobreza, la clase media creció, pero en cantidades industriales, los salarios también comenzaron a ser dignos, los profesores comenzaron a ganar lo que debían ganar. Pero bueno, ahora vivimos en el nuevo Ecuador que incluso se puede estar llegando a plantear ese trabajo por horas. Daniel, también quisiera abordar el tema de Sade Fritchi. ¿Qué decir? Ella va a ser la principal del CAL. Y te pregunto porque cuando me mencionan a Sade Fritchi, me es inevitable recordar que ella cuando fue ministra dijo que la Amazonía ecuatoriana era un país. O sea, ¿cómo a una persona así puede llegar a ocupar este cargo? ¿O será que ya rebelló, ya estudió un poco más, ya se preparó para estar en este cargo que tranquilamente podría ser el segundo más importante de la Asamblea Nacional? Es lamentable, ¿no? Porque incluso el primer acto de corrupción es el hecho de que tú no estés preparado para servirle al pueblo ecuatoriano en un cargo de alta distinción, como es ser vocal del CAL, ¿no? En este sentido, vemos que yo no le conozco personalmente, pero lo que yo he podido observar dentro de sus declaraciones públicas es una chica que vive en otro mundo, que vive en otra realidad. Yo no sé dónde estudió esta muchacha, es jovencita, de verdad, de verdad. Esto es una crítica sana que le estoy dando a Sade. Debería capacitarse mejor. Está recibiendo cerca de $5.000 mensuales, que son monumentos que vienen de los impuestos que nos cobran a gente decente como tú y yo, mi querido Frank. Pero oírle escuchar a esta señora que confunde cosas tan risibles como el tema de decir lo que acabaste de mencionar, estas expresiones que son sacados de los cabellos y que ahora va a Pero es que ni tener de una primaria, participación importante, ¿no? pero es que Sí, ni a alguien entonces, de primaria o de secundaria se le podría justificar eso, o está tan mala la educación del Ecuador, porque eso también podría demostrar otra cosa, ¿no? Que la educación en el país, no solo pública, sino también privada, está de mala, peor. o la señora no estudió en alguna escuela o alguna universidad de la Revolución Ciudadana, ¿no? En la época de la Eh, Revolución Ciudadana, que ahí sí había procesos educativos de calidad, había profesores que recibían un salario digno, donde se pudo equiparar justamente y romper esta brecha social, donde incluso los hijos de las empleadas domésticas podían acceder a becas, al igual que los hijos de las personas que viven en San Borondón, en Mocolí o en Cumbayá. Es lamentable, ¿no? Porque esta chica no sé dónde estudió, pero es fruto y consecuencia de la derecha. Esta es la representación viva de la derecha. Esta gente que no tiene idea de lo que está haciendo ahí, o si tiene idea es para hacer presuntos actos de corrupción o simplemente ganarse su dinero a vaca, mi querido Frank, y ser alzamano del poder del turno, que en este caso es Daniel Noboa, ¿no? Pero es una locura que esta chica que ya fue ministra, que ya tuvo una muy mala gestión dentro de esta entidad, que incluso ustedes recordarán que fue la que tramitó los procesos y las licencias para que Colón, que es de la esposa del presidente Daniel Noboa, coloque ahí
un resort, querían colocar en un resort en Santa Elena, donde no se podía hacerlo porque era una reserva ambiental. Pero esta señora fue partícipe de esto, que prácticamente en tiempo récord le dieron las licencias, pero gracias a la voluntad y a la valentía de los comuneros de Santa Elena, pudieron dar marcha atrás y que se revea esto, ¿no? Porque dañaba a la flora, dañaba a los habitantes de Olón, pero prácticamente, sí, de Santa Elena, pero prácticamente ya vemos, ¿no? De qué está hecho esta chica, por más de que ahora la política y los medios de comunicación, la discusión estéril e idiota sea, es tan bonito Nils Olsen, por eso vamos a darle carta abierta para que se haga lo que, para que él haga lo que se le dé la gana en este país. Esta es la discusión de los medios de comunicación. Es una discusión totalmente estética, es decir, sin fondo, pero obviamente altisonante, ¿no? Porque a través de estas cualidades físicas que tienen estos cachiporreros de Daniel Noboa, se deja de lado el grave daño que están haciendo al pueblo ecuatoriano, ¿no? Y cuidado, nos vayan a malinterpretar quienes nos escuchan, porque estamos hablando de las capacidades y eso por ningún lado se puede entender como violencia política de género, como ya suele ser ya hasta ridículo esas acusaciones a una persona que no va al consejo municipal y que su definición por obvias razones es lo que nosotros sabemos o lo que ustedes están pensando, luego le acusan al otro de violencia política de género. Aquí hablamos de las aptitudes y eso debería de volver a ser. Y a propósito de esto, ¿tú crees que esta figura de la violencia política de género convierta a los parlamentarios en una especie de entes frágiles a los cuales no se les puede cuestionar ni criticar? Insisto en eso, sus aptitudes, porque no nos estamos yendo a otras cuestiones, sino aptitudes, capacidad, conocimiento. Si uno se va a una empresa, presenta su carpeta y no tiene las aptitudes, o si después dice que no, o si después demuestra que no ha tenido, ¿qué es lo que pasa? Simplemente se le despide y hay una causal precisamente por eso. ¿Y será que esto va a ser utilizado como escudo para no cuestionar a esta nueva asamblea y sus legisladores estéticos? Sí, totalmente, mi querido Fran, porque además, a ver, estamos hablando de una falsa dicotomía, ¿no es cierto? Por el hecho de ser mujer, ahora, con estas leguleyadas que están haciendo a través del TCE, no puedo yo criticar tus aptitudes ni tus argumentos, porque cae en este colchón vacío que es violencia de género, a lo cual realmente están tergiversando la materia prima de esto. O sea, las personas juzgan a las otras en base a sus argumentos, no porque me caes mal. Y ya se pudo ver en el caso de la asambleísta Priscila Schettini, que a través de todos los procesos que ella pudo evidenciar que esta tesis de Diana Salazar era fraudulenta, le tacharon de violencia de género, le demandaron por más de $20,000 y le quitaron sus derechos políticos por cerca de 2 años. Por lo cual ahora la señora Schettini no es asambleísta de la Revolución Ciudadana, pero su crítica en realidad era a estos procedimientos indebidos que hizo la fiscal Diana Salazar, no al hecho de ser mujer y porque eres mujer me caes mal, ¿sí me entiendes? Entonces, estamos nosotros en un estado totalmente fragmentado, estamos en un estado que si tú me caes mal, si tú eres mi opositor político, yo voy a encontrar cualquier figura política, jurídica, perdón, para hacerte la vida de cuadritos, ¿no? Como ya lo comenté anteriormente. Y va a ser muy duro, porque además en el legislativo hay estos procesos muy fuertes de deliberación. Y yo no tengo ninguna duda, mi querido Frank, que cualquier argumento, tal vez un poquito subido de tono por parte de algún asambleísta de la Revolución Ciudadana o un asambleísta de este proyecto político, va a ser mal interpretado, al punto que va a suceder lo mismo que hicieron con Priscilla Schettini, ¿no? A través de esta violencia política o violencia de género, van a quitarte tu curul, van a quitarte todos los derechos que te otorga ser congresista ecuatoriano y te van a perseguir. Es triste, ¿no? Porque estamos precisando lo que se ha convertido este país, que es una dictadura. Es una dictadura, no hay procesos de liberación, no hay crítica. Y este sí es el verdadero estado totalitario, no ese que hace
10 años atrás ustedes calificaban como lo peor de la historia nacional. No, esto es un proceso totalmente descompuesto, donde en base a afinidades o cercanías, tú puedes juzgar e incluso manchar la hoja de vida de personas honorables. Antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental de esta nueva asamblea del Nuevo Ecuador, donde ADN prácticamente controla todas las comisiones, controla el CAL y donde se ha relegado a una de las fuerzas más importantes que tiene el país, como lo es la Revolución Ciudadana? Ya no tienen excusas, ya no tienen excusas. Ahora sí deben mostrar resultados. Ya no es este correísmo que les caía mal, que te sacaba la lengua, que eran los que estaban bloqueando todos los procesos que el señor Daniel Noboa a través de los proyectos legislativos quería incluir para el desarrollo del Ecuador. Ya no tienen excusas. Tienen la Asamblea Nacional, tienen los organismos de control, tanto el CNE como el TCE. Entonces, ahora sí, vamos a ver resultados. Vamos a ver resultados. Y a mí me parece inconcebible que incluso ahora ya tienen esta nueva narrativa, mi querido Frank, de decir que dentro de los asambleístas de ADN hay gente infiltrada por el correísmo, como es este caso de este patán de Ferdinand Álvarez, ¿no? Este tipo que se vendió hace un par de años atrás. Y ahora la nueva narrativa, mi querido Frank, es que es un infiltrado del correísmo. A esos niveles de precarización, de pauperismo intelectual, estamos cayendo. Cuando en realidad este tipo fue el que nominó primero a todas las personas que estaban dentro de las comisiones, de estas 16 comisiones legislativas. Él fue la voz mandante para designar a todas estas personas que iban a incluirse en las comisiones, obviamente. Y también incluso nominó a algunas personas para que estén dentro del CAL. Y si mal no recuerdo, me parece que también él dio pie para que Nils Olsen sea el presidente de la Asamblea Nacional. Él recomendó, él dijo, sugirió en el Parlamento que él debería liderar la Asamblea. Entonces, te digo, esto es Narnia, es Macondo lo que estamos viviendo ahora. Pero lo bueno de esta situación es que ya no van a tener argumentos para esconderse o para decir que están boicoteándoles, ¿no? Tienen todas las entidades compuestas por borreguitos púrpuras para que ahora sí, entre comillas, existe un plan Fénix, para que ahora sí exista esta inversión extranjera que se solazaba orgullosamente en Novoa, para que seamos ejemplo, ¿no? Supuestamente, de lo que ellos dicen, de todo lo bueno. Y ahora sí vamos a ver de lo que están hechos, ¿no? Va a ser muy duro, van a ser años muy difíciles, porque obviamente esta gente no está preparada, ¿no? Son añaditos de Mocolí, son añaditos de San Borondón, que no tienen idea de lo que es ser un funcionario público que trabaje a favor del pueblo ecuatoriano. ¿Qué tan mal tendrán sus cuadros ADN que a un ex correísta o a un ex miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana como Ferdinand Álvarez le pidan que les ayude a conformar con el procedimiento parlamentario? Porque, bueno, No. independientemente de la traición, Ferdinand Álvarez por lo menos tiene ese conocimiento. De los demás, a menos que le den el cargo a Valentina Centeno y comiencen a hacer del Ecuador algo que ya pueda ser resolvido, como ella diría, pues vamos a seguir teniendo estas cuestiones. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política.